Bienvenidos todos a una más de nuestras presentaciones de la serie Semillas de Yoltik. La serie Semillas es el resultado del trabajo hecho por los alumnos de Ana Laura Jiménez, nuestra directora del área transpersonal aquí en Yoltik. Cada uno de los alumnos presenta cómo ha sido el impacto de su desarrollo espiritual y de la comprensión que han tenido de estos conceptos del ser profundo aplicados a la vida diaria. Les damos la más cordial bienvenida y nos disponemos entonces a escuchar la presentación de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos todos a esta presentación de la semilla de María Esther Sánchez. Yoltik Austin les da la bienvenida a esta que es su casa y les agradece su presencia. El día de hoy tenemos esta presentación con María Esther. Hemos solicitado que estén los micrófonos apagados durante la presentación, pero al final vamos a abrir micrófonos para sus comentarios, preguntas y lo que María Esther, como encargada principal de esta sesión, autora, diseñadora de este tema, pues ella nos irá indicando qué es lo que desea que hagamos con las preguntas, comentarios, etc. Por lo pronto, a nombre de Yoltik, les quiero dar la bienvenida y pues estamos listos para iniciar. Muy bienvenidos todos y muchísimas gracias, Marester, por esta semilla que el día de hoy siembras en muchos corazones. Ok, bien. Bueno, pues estamos por empezar. Aquí les va la tercera llamada. Les voy a presentar aquí la historia de una semilla que se llama En búsqueda de un lugar para ti. Entonces, lo que les quiero decir para las personas que no me conocen, que soy profesora de profesión y un ser humano en construcción. Tengo 80 años, vengo de Saltillo, Coahuila, en donde nací, crecí, estudié y me casé. Ya después, durante la narración, vendrá ampliada esa historia. Y tengo viviendo la experiencia de un hijo con discapacidad visual. Él tiene actualmente 58 años. Y entonces, para continuar, aunque ya Yoltik se presentó, agradezco que haga esta difusión de la semilla En búsqueda de un lugar para ti, porque estoy segura que con esa difusión habrá mucho crecimiento espiritual y personal de las personas, de los padres, madres, que tengan algún hijo o no con discapacidad. La historia consta de 3 partes que se irán revelando en el transcurso de la narración. La primera parte expone el proceso psicológico del apego, la herida emocional y las máscaras para ocultarla. En la segunda parte se expone mi herida de la injusticia y sus efectos. Y en la tercera parte, el proceso de sanación y su fruto. Entonces, aquí, por favor, le vamos a dar a Maru Gallo un acceso y posteriormente también a Miss Vero para que nos puedan leer esta parte 1. Parte 1. Semillas de luz. Si no se escucha a uno mismo, no se puede conocer. Y si no se conoce, no se puede amar. Y si no se ama, no puede amar a los demás. Así es. Estas palabras que nos leyó Maru
Las escuché en una entrevista a Pablo de Ors con motivo de la presentación de su libro Biografía de la Luz. Y estas palabras me sirven de introducción a la historia que revelo, en la que revelo cómo la terapia psicológica y los 12 umbrales del libro De aquí a aquí sembraron en mi corazón la semilla del amor, que me permitió sanar la herida emocional que condicionó mi forma de actuar en la aceptación de mi hijo con discapacidad. Previo a exponer la historia en búsqueda de un lugar para ti, creo prudente exponer ese proceso psicológico del apego, la herida emocional y las máscaras que adoptamos como forma de conducta para sobrevivir en el mundo que nos tocó vivir. El vínculo emocional. Durante los 3 primeros meses de vida, el bebé, con o sin discapacidad, forma un vínculo afectivo básico, llamado etapa de apego, indispensable para el desarrollo futuro de sus emociones. El apego seguro ofrece al niño una seguridad afectiva que le servirá como plataforma de confianza desde la cual se abre a los otros y al mundo. Ay, perdón. Me fui. Porque, bueno, espérenme, no me quisieron salir, pero bueno, en cuanto al apego no seguro, sé en carne propia que el daño que podemos hacer a nuestro bebé en su estabilidad emocional. Existen 3 tipos de apego: el evitativo, que se activa tras experiencias reiteradas en las que el bebé no se siente visto ni reconocido por sus padres, creando un yo desconectado. El ambivalente no permite al niño estar relajado, ya que nunca sabe qué esperar, creando un yo confuso y desorganizado. Y el desorganizado ocurre cuando alguno de los padres lo aterroriza, volviéndolo sumamente vulnerable, creando un yo fragmentado. Enrique Martínez Lozano habla perfectamente bien y con mucho cuidado este proceso del desarrollo en su libro Psicología Transpersonal para la Vida Diaria. El origen de la herida emocional. El niño o niña con o sin discapacidad, si no se siente acompañado y atendido en sus necesidades físicas y emocionales, genera una herida emocional que puede presentarse de diferente forma y conductas en la edad adulta. En mi experiencia, la herida que ocasionamos a nuestro hijo o hija con o sin discapacidad, generalmente sin mala intención, ya que cargamos con nuestra propia niña o niño herido. Hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos a nuestro alcance, igual que lo hicieron nuestros padres. O sea, los abuelos con nuestros padres y así sucesivamente por generaciones. Las heridas emocionales son causadas por rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Heridas que son asumidas por el niño como falta de amor por sus padres. Existen técnicas terapéuticas para encontrar la procedencia de ciertos comportamientos repetitivos que posiblemente se originaron en esta etapa. Y ahora les voy a pedir de favor que me tengan tantita paciencia porque yo preparé, fíjense, no me está respondiendo, no sé por qué, que fueran apareciendo las diferentes heridas emocionales. Pero no me responde, ignoro. A ver, por acá, un poco. Bien, el dolor por la herida emocional. Los 3 tipos de apego no seguro dejan diferente huella emocional que emerge en nuestra edad adulta, que sin duda
afectan a nuestro hijo o hija con o sin discapacidad. Te invito a cerrar los ojos un momento e imaginar un acontecimiento que te produzca emoción intensa. Por ejemplo, rabia, soledad, ira, miedo, tristeza, dolor. Es seguro que recordaste algún momento de la infancia que te provocó alguna de esas emociones. Cuando esa emoción intensa se fija en tu interior, se va creando una herida emocional. Si no se tienen las herramientas necesarias para afrontarlas, ni los acompañamientos adecuados, se corre el riesgo de enviarlas al inconsciente, acostumbrándose a sentirlas, creando una máscara para cubrirlas, afectando las relaciones con los demás en el ambiente en que nos desarrollamos, dentro y fuera del hogar. Y aquí vamos a ver las 5 heridas emocionales de la infancia y sus máscaras. Tenemos con la herida del rechazo, es la máscara del huidizo. No afronta la realidad, huye de todos los problemas, prefiere mantenerse al margen. La herida del abandono es la máscara del dependiente. Todo lo puede hacer solo, no necesita a nadie para realizar todo lo que se propone y así se la lleva toda la vida. La herida de la humillación es la máscara del masoquista, que constantemente está de forma consciente o inconsciente hiriendo a las demás personas a su alrededor. La herida de la traición es la máscara del controlador. Todo tiene que estar controlado, nada se salga de su mirada, que todo esté como él o ella lo quieren tener, ¿verdad? Y la herida de la injusticia, que es la máscara del rígido. Las emociones se contraen, no se siente, no se expresan las emociones. Liz Berburg, en su libro La sanación de las 5 heridas, afirma que la intensidad de la herida es lo que determina la profundidad de la máscara. Y cuando llegamos a la edad adulta, es importante hacer el trabajo de soltar esas máscaras, porque si no, te impiden ser tú mismo. No olvidemos, antes de pasar al siguiente punto, no olvidemos a los niños hermanos de los chiquitos con discapacidad, porque tenemos que saber qué sienten, qué piensan y cómo lo manifiestan. Todas esas emociones, esos sentimientos que están ahí en la pantalla, los puede sentir este niño, estos niños hermanos o hermanas, ¿sí? Entonces, van creando ellos mismos su propia máscara de estar con estas emociones exacerbadas. Entonces, pues hay que tener cuidado. Y aquí yo escribí esto muy importante, fíjense bien. En mi experiencia, la importancia de hablar con los hermanos de los niños sin discapacidad, asegurándole que los amamos, al igual que su hermano con discapacidad, y que estamos para ellos siempre que lo necesiten. También es muy positivo que compartan actividades con su hermana o hermano con discapacidad, creando con ello el vínculo afectivo del amor. En los casos en que se pueda, porque no siempre se puede, hay que también informarles en qué consiste la discapacidad de su hermano, para que puedan entender el proceso por el que está pasando. Y así, de esa manera, creamos en ellos un ambiente, una forma de su vida más sana, que lo vivan contentos, felices. Eso es lo que yo pienso.
Y aquí nos va a leer, por favor, doña Nisbero, la parte 2 del libro. Parte 2. Semillas de vida. No hay luz sin sombra, ni totalidad psíquica exenta de imperfecciones. La vida no exige que seamos perfectos, sino completos. Carl Gustav Jung. Perfecto. Y aquí la luz es nuestra sombra iluminada. No recuerdo a quién y en dónde escuché esa frase, pero me parece que la sombra iluminada es una bella metáfora del yo profundo en donde habita la luz que somos. Esa luz nos guía en el entorno en que nos tocó vivir y hacer. La tarea no siempre es fácil, especialmente en los días en que la oscuridad se tiñe de tristeza. Por el contrario, la luz que ilumina el yo profundo nos guía exultante de dicha y paz por el camino del amor. Esas son mis 5 máscaras. Y fíjense bien, el rompecabezas es de 5 piezas. Aparecen y desaparecen según la ocasión la necesite. Te muestro solo una, la máscara de la rigidez. Y me voy solamente a una porque seguramente surgieron alguna vez alguna de esas 5, ¿sí? Entonces, me limito a la de la rigidez porque es la que me afectó más para la aceptación de mi hijo con discapacidad. La máscara de la herida de la injusticia que sufrí en la infancia me llevó a ser perfeccionista y exigente conmigo misma y con los demás, y con necesidad constante de control y perfección. Como les dije, para simplificar la historia me refiero únicamente a la de la rigidez, que usé durante mucho tiempo. No obstante, mi sombra usó todas esas máscaras para sobrevivir en el mundo que me tocó, y principalmente ya en el mundo de los adultos. En esta segunda parte, con 2 pequeños versos, expongo esas conductas, productos de la herida emocional de la injusticia. Entonces, vamos a ver cuáles son. El grito oculta la emoción, el silencio el sentimiento. Llorar de rabia o gritar de coraje, inútil recurso es. Calla y obedece. Escucha bien la lección. Esto mueve las emociones, pero vamos a continuar. Como era usual en la primera mitad del siglo pasado, mi familia estaba constituida por 6 hijos. Las 2 mayores, como ya eran unas jovencitas, no se metían con los 4 pequeños. Éramos 2 hermanos mayores, yo, la quinta, y mi hermana pequeña. Ante la ausencia de mi papá, era mi mamá la que lidiaba todo el tiempo con el trabajo de la casa y con los traviesos hijos. Entonces, por supuesto, al ser niños, hacíamos travesuras y nos portábamos, pero requete mal. Y cuando llegaba mi papá, ¡ay, Jesús, ay Dios! Ya sabíamos que mi mamá se iba a quejar con él, ya sabíamos. Y a partir de esos regaños inmerecidos, la herida de la injusticia, porque muchas veces yo no cometía las travesuras, eran los hermanos, porque la chiquita pues seguía por el rumbo, pero eran esos hermanos. Y entonces, la herida de la injusticia, ante esos regaños inmerecidos, entró a acomodo en el fondo de mi corazón.
y la herida fue abierta con mayor profundidad durante mi educación primaria, en una escuela de hermanas carmelitas. Ustedes ya se figurarán. Aquí se obedeció, ya se dieron cuenta cómo ya obedeció. La perfección, déjenme quitarme aquí. La perfección se instaló en mí, inútil recurso para atrapar su mirada. En búsqueda del amor, en adelante, lo bien hecho, mi tarea por realizar es. Para evitar esos regaños, trataba siempre de ser muy buena niña y hacer mi mejor esfuerzo. Yo creo y estoy segura que mi mamá sí me veía y me atendía, pero la herida de la injusticia ya estaba plantada en mi corazón. Entonces, no había otra cosa que hacer todo bien para lograr la mirada de amor. Eso es lo que buscamos todos los niños. Lo buscamos, ya me puse como niña, porque en ese momento sí lo era. Que nos vean con amor, que nos acepten, ¿sí? Entonces, así es la historia de esa herida de la injusticia que después me costó mucho por ese perfeccionismo, por ese afán de que todo estuviera en orden, de que nada se saliera del lugar. Por supuesto, el niño con discapacidad no encajaba. Y entonces, pues, sufrí bastante. E hice sufrir a mi alrededor, tanto a mi chiquito con discapacidad, como a su hermano y a mi esposo. Antes de narrar mi historia por los días en que la luz no había llegado a mí, en pequeños versos revelo las emociones y los sentimientos que atenazaban inmisericordes mi diario vivir. Aquí luego se pierde un poquito la atención, así es que les voy a pedir que respiren 1 o 2 veces, que volteen su mirada hacia otro lado, y que vuelva su atención a la pantalla. ¿Ok? Ahí vamos. Bien. Aquí vuelvo a... El llanto, dardo que hiere de día y de noche. El niño llora todo el tiempo y yo lloro con él. No quiero oír ese lamento. Todas las mamás pensamos que los niños deberían de venir con un manual de instrucciones para saber qué hacer, pero en realidad sí lo traen. Lo traen desde el momento en que nacen, porque sus gestos y el propio llanto nos está dando información. Ese llanto es como una acá de las madres que siempre somos bastante intuitivas, pero a mí me falló la intuición porque la herida de la rigidez, o sea, la máscara esa y la herida estaba muy bien fijadita en mí. Entonces, no supe descifrar el llanto, no lo supe descifrar. Y cuando, desesperada por no poder tranquilizarlo, recurrí a mi mamá. Y mi mamá me decía, no te preocupes, hay niños llorones y otros no. Eso le enseñaron a ella, su mamá, a principios del siglo pasado. Así es que, así es, no te preocupes, que siga llorando. Y lloraba, pero de veras, de día y de noche. Entre su papá y yo estábamos turnándonos para que el pobre chiquito pudiera dormir, porque solo dormía en los brazos de uno. Y no era porque estuviera malcriado, que han de pensar, ¿no? Porque lo dejábamos llorar por un buen tiempo, 1 hora, 2 horas y más, y el niño seguía llorando. Entonces había que hacer esa estrategia para poder que el niño descansara.
¿Y ahora no quiere pasar? Sí. A ver. Los días se visten de responsabilidad. La rutina diaria, mi suplicio es callar y cumplir. Mi mantra es, ¿en dónde encontrar la paz? ¿En qué rincón de mi ser estás? El tiempo, siguió pasando. El niño ya era un chiquito que caminaba, que había que vestir, que había que darle de comer, etc. Y era un sacrificio de veras, porque no hacía nada que yo dijera, va aprendiendo bien, va bien. No, o sea, era muy difícil, era muy difícil. Y entonces, ese mantra se tornó de veras en mi calla y cumple, calla y cumple. Lo escondido en la herida emocional se trastocó en calla y cumple. Así fue. Y después, con el tiempo y con estos añotes que ya me cargo encima, sé que la obligación con amor es alimento para el alma y crecimiento para el espíritu. En busca de respuesta, años después salió a la luz. RP, flecha envenenada, mató mi esperanza, mi niño por siempre en la oscuridad. Los días se transformaron en años de ignorancia al no saber qué pasaba conmigo. En búsqueda de respuestas, me fue dado el mayor dolor. El diagnóstico fue retinosis pigmentaria. RP por sus siglas. Saber que no existía tratamiento y que más tarde o más temprano perdería totalmente la visión, me obligó a buscar un lugar para su educación. Fue un peregrinar de escuela en escuela. En todas ellas, al poco tiempo, la directora me llamaba y me decía, lo siento, ya no escuchaba lo que decía. La desolación me acompañó a la puerta de la dirección en cada una de esas escuelas. Salí, busqué a mi hijo y no entendía lo que pasaba. Lo tomé de la mano y nos fuimos a casa. Aquí está lo que pasa en nuestra sociedad. La normalidad invadió la mirada de los otros. No hay un lugar para ti en su mirada. El sol invade los días sin alumbrar para ti, ni para mí tampoco. ¡Cuánta oscuridad! Y aquí inicia la parte 3 de la narración, que es semillas de amor. En búsqueda de un lugar para ti, Acrec nos dio un lugar a ti y a mí. Sanar las heridas emocionales del pasado para vivir el presente. Permítame. Aquí no sé qué hice, que se movió. Okay. Este presente es un poco actual y nos lleva al año de 1975, que son un chorro de años, ¿verdad? Ya van a ser 50 que estoy viviendo en Cuernavaca. Nos mudamos a Cuernavaca, sí, y faltaban pocos meses para que mi hijo cumpliera 9 años. Al poco tiempo encontré una escuela diferente, que sí lo aceptó. Y entonces, en esa escuela, él vivió hasta sus 16 años, sin mayores contratiempos, los usuales. Los niños que se pelean,
que le gritaban, que porque no se quitaba cuando estaban jugando, etc. Cosas de ese tipo, pero él soportó todo. Y en 1993 se conjuntaron varios acontecimientos que dieron origen a la Asociación Centro de Rehabilitación para Ciegos, por sus siglas ACREC. Y mi hijo y 8 niños y jóvenes con discapacidad visual fueron los primeros alumnos. Voltear la mirada de los otros a la discapacidad fue una de mis primeras tareas. Trabajé con personas en el articulado de la ley para personas con discapacidad en el estado de Morelos. Esa ley se aceptó y se publicó en la Gaceta Oficial aquí del estado el 11 de marzo de 1988. Y ahora no quiere pasar, me voy a tener que ir a mano. Rumi, un sabio persa de la antigüedad, en uno de sus poemas nos regala este verso. Las heridas que sufrimos en la infancia son el lugar por donde la luz entra a nuestro corazón. El dolor que sentimos al tener un hijo o una hija con discapacidad es un mensajero. Al escucharlo, una luz que apenas se puede ver abre el camino de la aceptación. No tengan miedo, aquellos padres o madres con hijos con discapacidad que nos estén escuchando, porque ese dolor habla, déjalo hablar. Te aseguro que te mostrará el camino y te dará la fuerza para seguir trabajando en la tarea que te has propuesto. La tarea no es fácil, requiere de mucho amor, tanto que transforma lo amargo en dulce, el miedo en aceptación y el dolor en alegría. Y no importa cuántos años tenga nuestro hijo con discapacidad, siempre es el momento de estar actuando, demostrándoles nuestro amor y nuestra aceptación sin reservas, no importa el tiempo. Y en pequeños versos ahora les dejo la experiencia por el camino de la búsqueda de un lugar para mi hijo con discapacidad. En esa oscuridad caminé mucho. Experiencias tuve, muchas también. Desarrollé habilidades. Lo acompañé por el camino de la oscuridad. Encontré la luz en un lugar para él y para mí también. El lugar que tanto buscaba acababa de nacer. Había que trabajar mucho para hacer de ACREC el lugar que le diera a mi hijo y a otros como él habilidades para su independencia personal, educativa y social. Para ello, necesitaba investigar sobre la ceguera y sus causas, aprender cómo trabajar en educación temprana para niños ciegos, a leer y escribir en braille, aprender el uso del bastón blanco y actividades de la vida diaria, entre otras habilidades. Mismas que compartí no solo con las voluntarias, sino también con las madres de los alumnos ciegos para que se les fuera más sencillo su aceptación e integración a la vida familiar y social. Aquí es. La luz abre camino en sus manos y en las manos de otros igual a él. Las sombras heridas de blanco pierden densidad. Sabe a dónde ir. Es libre para ir y hacer, y yo también. Mi hijo
y 8 alumnos y alumnos con ceguera congénita o adquirida, con ayuda de voluntarias previamente capacitadas, poco a poco aprendieron habilidades para su independencia. Pocos años después, se incrementó el número de alumnos y con ello la responsabilidad de su educación. Por ello acordé con el INEA impartir en ACREC el programa 1014 de educación abierta dependiente de la SEP, que permitió a los niños y adolescentes con discapacidad visual tener su certificado de primaria y en los mayores el certificado de secundaria, para que pudieran cursar su prepa y su universidad, como fue el caso de algunos de ellos, como mi nuera, Araceli, chica ciega, que con ayuda de equipamiento especial, etcétera, pero salió de su carrera de psicología, algún otro de licenciado, y así como 5 o 6 chicos cursaron su educación universitaria. En 1983, con donaciones, con mucho esfuerzo, contamos con lugar propio. Y ese mismo año, la organización alemana CBM aprobó mi proyecto multianual con recursos financieros, equipo y materiales especiales para ciegos. Con este recurso ya se pudo pagar personal preparado, psicóloga y personas de comunicación humana, porque no hay aquí la carrera de ¿cómo se llama?, de especialidad en ciegos, pero así avanzó el proyecto. Fue ya más fácil para los muchachos y niñas. Aquí. Las sombras, designio fatal, vida que deja de ser vivida, camino de la mano del otro. Se pierde el deseo de vivir. La luz llega de la mano del otro. La vida es vivida otra vez. El servicio de las personas ciegas no se limitó al centro de rehabilitación. Acudimos a comunidades rurales para detectar y rehabilitar a las personas ciegas en su entorno familiar y social. Durante las visitas me percaté de la gran cantidad de personas con enfermedades visuales no atendidas y otras con catarata que desconocían la posibilidad de recuperar la vista con una cirugía. La idea de hacer algo por esas personas que tenían posibilidad de recuperar la visión me llevó a buscar ayuda para recaudar recursos para su operación en la Ciudad de México. Fue una tarea muy difícil porque llevarlos a la operación, después a su revisión, después otra vez, o sea, era mucho gasto económico, mucho, pero bueno, se logró en un buen número de personas hacerlo. Caminé, déjenme mover esto. No sé si ustedes ven las imágenes que muevo. Caminé por el camino del no saber y había tanto que hacer. La vida en su sabiduría me llevó por el camino del saber. Ahora sé lo que tengo que hacer. Esa vida que ven ustedes ahí es una vida con mayúscula. Es una vida que en otras tradiciones le llaman Dios. O de otra manera. Pero ese hacer es el hacer que nos lleva de la mano en ese hacer, en este mundo real, porque el mundo para mí es un mundo real con mayúscula y un mundo real con minúscula. El mundo real es aquel en donde se dan las cosas que no sabemos ni por qué se dan para nuestro crecimiento. Entonces, así me llevó por el camino del saber. Y entonces aprendí
que ahora sí sabía lo que tenía que hacer. Ojos con deseo de ver, llevan por el camino del dar. La mirada, su mirada, refleja el deseo de vivir la vida en plenitud. Esto es un trabajo que se inició al término de 2014. Mentiras, me pasé una mentiras. Es en 2010, en 1999, me disculpo, empezó este saber qué hacer. Entonces, con apoyo de diferentes instancias públicas y privadas, ingresé proyectos de coinversión que me dieron recurso, me dieron a CREC el recurso para poder instalar un consultorio oftalmológico y un optométrico con pequeña óptica. Esto fue en 1999. Y así estuvimos hasta el año 2000, en 2002, en que ya no fue posible atender las necesidades de cirugía porque no los podíamos llevar a México. Entonces, otra vez, presentación de proyectos, de coinversión, buscar recursos para poder hacer el quirófano y dar en ACREC esas cirugías que se podían ayudar a las personas a recuperar la visión. Y aquí vemos, libre para dar en el servicio, ojos con deseo de ver. Fue la misión que se me dio, años dando el regalo de ver, regalo de amor para mí fue. Al término de 2014, han pasado buenos años, ya no fue posible atender tantas solicitudes de servicios, lo que obligó a mi esposo, más bien lo obligué, a aportar el recurso para comprar la propiedad contigua, que una vez remodelada se equipó con apoyo de donantes y proyectos de coinversión, más consultorios, el área de estudios de diagnósticos y otro quirófano. O sea, ampliar. Ya tenemos muchos pacientes, muchos. La clínica abrió sus puertas en 2015, garantizando a la población atendida el derecho a la salud visual. La clínica oftalmológica CREC es referencia de salud visual en el estado de Morelos, lo que obliga al patronato, a la directora, al personal médico y operativo a trabajar con esmero, calidez y calidad en beneficio de la salud visual de poco más de 190,000 personas atendidas. Y según nuestro estudio de Coneval dice que por cada persona beneficiada, al menos 2,5 están beneficiadas, que son parte de la familia. Así es que si multiplicamos cerremos la cuenta a 200,000, es más de 500,000, como cerca de 550,000 o más personas que han recibido de ACREC sus servicios. Entonces, pues, como ven, ha sido un duro caminar, pero aquí viene lo más bonito. Aquí viene lo más bonito. Libre para ser en el ser, siempre acompañada, caminando en el Kairos. Sembré semillas y coseché frutos. Encontré lugar para ti y para mí también. Durante 40 años presté servicio en ACREC.
Estuve siempre acompañada en el trabajo diario y protegida en los días difíciles por mi esposo y por mi hijo menor, que actualmente funge como presidente del patronato y lo hace muy bien. Estoy muy orgullosa de la forma como lleva su mandato. La jubilación ha sido un regalo que me permite disfrutar de la libertad de ser. Y aprovecho nuevamente para agradecer a mi esposo, a mis hijos, por acompañarme en el camino, al igual que a la directora, a los médicos, oftalmólogos y el personal operativo, ya que sin ellos este trabajo no hubiera sido posible. De la misma manera, agradezco a mi maestra, Ana Laura Jiménez, por ser parte de mi proceso de desarrollo humano y espiritual durante mi tiempo que he asistido a los cursos y talleres que ofrece Yorte. Organización no lucrativa que trabaja para el desarrollo integral y potencial del ser humano. Para terminar, me permito tomar de la página web de Yoltic una frase que aplica para esta semilla. Si fortaleces tu autoconocimiento, tu autoestima, tu capacidad de comunicación mejor, de comunicarte mejor, tus talentos y tu misión única e irrepetible, te será posible experimentar un estado de plenitud, y yo agrego, para el bien de tu hijo o hija con o sin discapacidad. Entonces, aquí termina la historia y yo les estoy muy agradecida por su atención y me permítanme, déjenme mover esto porque aquí dejar para las personas que no me conocen y que no saben o sea, este correo para que si tienen alguna pregunta que hacer o alguna duda, no duden, no duden, porque si me mandan un correíto yo se los contestaré. Y fin. Pues entonces, Pues muy bien, María Esther, muchísimas gracias. Qué increíble testimonio, qué ganas de poner un monumento no, tanto y no. de hacerte referente, qué barbaridad. Ha sido, me ha tocado muchísimo el corazón. Hay una frase por ahí que me dicen, a veces tú escoges tu misión, a veces la misión te escoge a ti. Exacto, Y, y a veces nos cuesta trabajo esas misiones que nos escogen a nosotros y tú la has tomado con heroísmo y mis respetos. Muchísimas gracias, es un tesoro tenerte en la familia Yoltic. Nos das mucho, mucho, mucho.